se llama, la palabra es un don, ¿no? La palabra es una promesa que lleva consigo un corazón pletórico de verdad. La palabra es un compromiso y una verificación de existencia. Pero en la eternidad histórica del tiempo es algo que le acontece al hombre de modo tardío, por lo cual nos parece un artificio, incluso una mera herramienta. Muchas veces los seres humanos pensamos que porque algo lleva mucho tiempo, entonces eso ya es natural y ya es lo normal. No es fácil saberlo y creo que no hay una forma de acceder a ello. Pero es muy probable que solamente cuando el hombre se le es entregada la palabra, es muy probable que ya desde ahí para acá es que seamos hombres. Usted puede decir que sea el fuego, lo que quiera, dependiendo usted en el nivel intelectual que lo plantee, usted puede decir muchas cosas. Pero uno de los asuntos que creo que es muy claro, incluso Holden lo dice de manera muy linda, ¿no? Porque dice que al hombre le fue dado la palabra en diálogo, para que pudiera reconocerse con nosotros. O sea, solamente cuando apareció la palabra es que es posible reconocernos con nosotros. La palabra, de alguna manera, como la usamos cotidianamente, también por eso pensamos que puede ser herramienta, ¿no? Y en algunas oportunidades, como la usamos para una funcionalidad, podemos decir que la palabra es comunicación o traslado de información. Pero en el inicio es muy probable que la existencia de la palabra fuera para dar testimonio de lo que éramos. Como lo dice Holden de manera sublime, ¿cierto? Al hombre se le dio la palabra para que él dé testimonio de lo que él es, su pertenencia a la tierra. Porque es que nos han enseñado que le entregaron las palabras para que le dijéramos cosas a los otros, o para que pudiéramos construir edificios, o para que... Y resulta que Holden lo dice de la mejor manera. La palabra no se nos dieron, no nos la dieron para que fuera un instrumento, sencillamente. Nos dieron la palabra para que diéramos testimonio, para que hiciéramos de esta tierra nuestra casa. La palabra fue la que permitió eso. Entonces, continuemos a ver. En algún momento fue el primer intento de traspasar nuestros propios límites. Tampoco es posible saber en qué momento empezábamos a pensar cosas y después poderlas decir, ¿no? Pues no hay una fecha histórica en eso, desde ningún punto de vista. Pero lo que sí es que cuando yo lanzo una palabra, el otro es absolutamente existente. Lacan es más radical, ¿no? El psicoanalista francés es mucho más radical. Lacan dice, por ejemplo, que no existen palabras vacías, porque toda palabra siempre va dirigida a alguien. Entonces le han dicho, no, pero cuando lo digo para mí, ahí el alguien es usted. ¿Está claro? O sea, sí tiene la existencia del otro, de todas maneras, definitivamente. En algún momento fue pues, un intento de traspasar nuestros límites y nuestras propias carencias. Podríamos decirlo en un sentido un poco más aristotélico, pero no sin sus palabras. Con las palabras ampliamos hasta dónde podemos o hasta dónde alcanzamos a ser. O sea, nosotros somos hasta un asunto corporal, como lo enseñó Aristóteles en la física. Nosotros vamos hasta un lugar físico. Pero con las palabras podemos ir mucho más lejos hasta alcanzar a lo que podemos llegar. Es por eso tan bonito cuando hablan del amor en esos términos, ¿no? Cuando alguien está enamorado piensa que cuando está con la otra persona es cuando más puede llegar a ser. Y cuando uno está con la otra persona es cuando puede lograr lo que más puede llegar a ser. Y de alguna manera es una forma de completar lo que puedo llegar a ser. Entonces, la palabra, en este caso la palabra del amor, lo que permitiría es ampliar lo que podemos alcanzar a llegar a ser.
La palabra fue una forma de salir de nosotros, es lo que quiero plantear en este momento, una forma de salir. Salir sin dejar de ser. Recuerden que la palabra tiene una condición muy extraña, y es que la palabra es imborrable. Imborrable. Barthes nos lo enseñó en una conferencia muy hermosa que dice que lo único que no se puede borrar realmente es una palabra dicha. Y si uno tuviera y asumiera la responsabilidad que eso conlleva, uno sería mucho más cuidadoso cuando habla. ¿Sí? Porque eso, Barthes lo dice más fuerte, él dice, todas las palabras después de esa palabra que tratan de borrarla, solo son una añadidura, no son borrar, es solo añadidura. Y estrictamente hablando es cierto, nos lo enseñamos al revés, ¿no? Lo que no podía borrar era lo que estaba escrito, lo que estábamos en convenio, y resulta que lo que no se puede borrar estrictamente hablando es la palabra dicha. Con una palabra podríamos destrozar a alguien, con una palabra podríamos sanar a alguien, con una palabra podríamos vincular a alguien. Si uno pensara profundamente eso, sería mucho más cuidadoso, ¿no? Hasta los poetas mismos se han quejado de sí mismos cuando hablan de eso. Recuerden cuando Hegel, se lo recomiendo, hay un poema de Hegel, rarísimo citar un poema de Hegel, todo el mundo cita de sus fenomenologías y sus cosas, pero ahora citamos un poema de Hegel. Un poema de Hegel que se llama Eleusis. Eleusis. Está en un libro que se llama Escritos de Juventud de Hegel, y es un poema dedicado a Hölderlin. Eleusis. ¿Es una sola palabra? Eleusis. Eleusis. ¿Cómo suena? Eleusis. Escrito de juventud Escrito de Hegel. Y está el poema que le dedica a Hölderlin, que se llama Eleusis. Y dice una frase que me pareció que puede caber en esto que les estoy tratando de decir. Porque a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de todos los intentos, incluyendo el intento poético, siempre nos podemos quedar cortos en todo lo que podemos decir. Él le dice, y aquel que quiera hablar a otros, así sea con lengua de ángel, encontrará en su palabra su miseria. O sea, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Es que cuando yo hablo siempre estoy o muy lejos o estoy muy cerca de lo que estoy diciendo. Ahora lo vamos a plantear de otro modo. Puede que haya sido un azar de la naturaleza, eso de adquirir la palabra, es probable que sea un azar de la naturaleza, pero también es probable que sea un logro y una destinación de la naturaleza. Todos la tratamos como puente, como tránsito, pero muy pocas veces la tratamos como hogar. Hogar. Como plenitud. Muy pocas veces. Las palabras no son cajones, no son polaridades. Las palabras estrictamente hablando son acercamientos. Entonces, estoy tratando de mover el concepto que tenemos siempre. Eso ocurre porque tenemos un error que lo planteó Freud en el narcisismo. El hombre es un narciso y él cree que, por ejemplo, puede dominar la palabra. Y resulta que hace mucho tiempo se descubrió que es que el lenguaje habla a través mío. Que solo soy de alguna manera un instrumento. Las personas creen que no. La persona es, yo creo que todo eso fundamentalmente apareció fue porque apareció la mentira, ¿no? Entonces las personas piensan que pueden mentir. Y de hecho sí. Pero hay algo más importante, y es que cuando uno habla, uno es transparente para el otro. Hablar
es de alguna manera hacerse transparente. Si usted habla, cuando habla no hay humor en lo que dice, es muy difícil que digan que usted tiene buen humor. O sea, veces tiene muy buen humor, pero él habla y todo el mundo serio, todo el mundo callado, todo el mundo aburrido. Entonces uno dice, pero un momentico, entonces, ¿dónde está el humor? No, la palabra no te permite, la palabra se autopresenta, es lo que quiero decir. El que es inteligente cuando habla, habla inteligentemente. El que es tonto cuando habla, habla tontamente. ¿Está claro? El que tiene humor cuando habla, habla con humor. Nos hemos estado acostumbrando fuertemente a pensar que podemos decir de los demás ciertas cosas y con eso los definimos y los determinamos. Y resulta que eso tampoco es exacto, ¿no? Como en este caso. La palabra es una promesa. Tiene implícita dentro de sí, más lindo porque la palabra no es ni verdadera ni falsa. Usted dice perro y el otro dice falso. ¿Cómo así? Usted dice gato, es verdadero. ¿Cómo así? Las palabras no son ni verdaderas ni falsas. O sea, lo que es la verosimilitud o lo que es verdadero y falso no pertenece al nombre, ¿está claro? O sea, el nombre solo pertenece al florecimiento de las cosas del mundo y de los entes. O sea, cuando yo digo un nombre, hago que exista mundo. Yo digo perro, yo debería decir perro en el mundo, ¿no? Pero como yo digo perro, ya existe el mundo, porque no hay perro sin mundo. O sea, lo que quiero decir es que la palabra trae implícita las cosas, ¿sí? Pero no puede ser ni verdadero ni falso. Lo que es verdadero y falso son las proposiciones. O sea, y no todas las oraciones son proposiciones. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? O sea, una oración que sea susceptible de ser verdadera o falsa es una proposición.